Qué bueno que está aquí. Dios nos dio la vida, así que tenemos que agradecer al Señor. Amén. Porque la vida ahorita está muy peleada por el diablo. Y si estamos respirando, dice la palabra en el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Así que hoy venimos con acción de gracias al Señor, agradeciéndole que nos ha permitido la vida y que ha tenido misericordia de nosotros. Y que nos está regalando una oportunidad para acercarnos más a Él. ¿Sí? No crean que por bonitos, o porque somos jóvenes, viejitos, gorditos. No, es porque Cristo nos ama. Porque Él nos amó primero que a nosotros. Él nos amó primero, hermanos. Nosotros le amamos cuando lo conocimos. Pero Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice así la palabra, ¿no? Desde antes de que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Él nos predestinó por profeta a las naciones. Así que usted no es un error. Usted no es una equivocación. Usted no está aquí porque su mamá no se cuidó. No. Está aquí porque a Cristo le plació darle la vida. Amén. Y no que porque tu mamá salió con su domingo 7, no. O porque el papá se burló de la mamá y la embarazó y luego la dejó. No, está aquí porque es voluntad de Dios. Es creación divina. Amén. Aleluya, gloria al Rey. Y vamos a ir a la palabra Lucas capítulo 4, hermanos. Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16. Miren, voy a leer, hermanos, en la TLA. Quiero leer esta traducción porque esta traducción está muy clara. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesús, el libro de Lucas. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 4, versículo 16. Dice así. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. Esto fue lo que leyó, hermanos. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, a vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos, hermanos, hablaron bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradable que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José? Y luego en el 23 y 24 Jesús les respondió: sin duda ustedes me recitarán este dicho: médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaúm y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Amén. Miren, hermanos, aquí Jesús estaba dando testimonio de Él mismo. Qué tremendo, ¿no? Lo que leyó en el libro de Isaías era una profecía de Él. Y Él lo leyó y Él daba testimonio de Él mismo. Él delante de todos leyó el libro de Isaías y lo leyó de una manera muy clara para ellos, pero ellos no lo entendieron. Ellos no comprendieron lo que Dios estaba leyendo. ¿A quién miraban ahí? A Jesús, ¿el hijo de quién? De José el carpintero. O sea, no miraban al Mesías, no miraban al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Estaban viendo su apariencia. Ah, es el hijo de José. En otras versiones dice: ah, es el hijo de María. No miraban a Dios. Ese fue el problema, que no miraron a Dios. La tradición, la costumbre, los sistemas no los dejaron ver. Entonces, miren, esto mismo, vamos a leerlo, pero en el libro de Mateo.
Les voy a leer la Reina Valera ahora sí, porque todos traen la Reina Valera, ¿no? Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Dice así la palabra del Señor. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban de él. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6, dice así: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Y luego dice el 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados, miren lo que dice el 6, aquí es el Señor Jesús. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Miren, aquí vemos cómo se escandalizaban, otros se asombraban de lo que Jesús estaba hablando, de cómo hablaba. Entonces, y aquí dijo algo bien importante: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer milagros por la incredulidad, porque les costaba creer que el niño que nació ahí o creció ahí, que era hijo de un carpintero y que era hijo de una mujer, pudiera hacer milagros o pudiera ver. Él se asombró, dice, pues él estaba asombrado de la incredulidad que había en ellos. Y es Dios, hermano. Dios estaba asombrado de ese corazón tan duro, de esa incredulidad, hermanos. Entonces, miren, por la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros. No porque Jesús no los pudiera hacer. Claro que sí, porque Él es Dios. Y todo lo que le pedía al Padre, el Padre lo hacía. Pero había una dureza en el corazón de esas personas, porque no estaban viendo ni a Dios ni al Hijo. Estaban viendo a un hombre, hermanos. Y miren lo que dice la palabra en el libro de Miqueas. Vamos al libro de Miqueas, al capítulo 7, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde el 5. Dice así: Miqueas capítulo 7, versículos 6 y 5. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué dijo Jesús acá? No hay profeta en su casa, porque el que primero que te va a estar señalando va a ser el de tu casa. El primero que va a estar señalando te va a ser el de tu casa, el esposo, la esposa, los hijos, la nuera, el yerno, todo. Lo que, si te cometes un errorcito, ahí te van a estar señalando. Y mira, el cristiano, Miqueas capítulo 7. Y mira, ¿y eso que vas a la iglesia? Y eso que todos los días te estás dando golpes de pecho.
Eso es lo que pasa, hermanos. Lo dice la palabra. Amén. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aleluya. Miren, hermanos, el Señor Jesús se enfrentó a esto cuando estuvo Él en la tierra. Se enfrentó al gobierno. Herodes lo quería matar y se enfrentó a Él. Cuando le mandó decir que no predicara, díganle a esa zorra que yo sano enfermos, resucito muertos. Y él empezó a decir, era el gobierno, se enfrentó al gobierno. Se enfrentó a quién más, a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los seduceos, a los escribas, a los sacerdotes y al Sanedrín. Y hoy en día, los discípulos de Jesús, nos enfrentamos a eso mismo. Nos enfrentamos al sistema del gobierno, al sistema que está apoderado del mundo. Nos enfrentamos a los religiosos, a los mismos religiosos que hay dentro de la misma iglesia de Cristo. No vamos a ir a los religiosos de otro lado, a los mismos religiosos que están en la iglesia de Cristo. Nos enfrentamos. Y luego viene la palabra, y los enemigos del hombre vienen a hacerlo de su propia casa. Terrible, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos a todas estas cosas, igual que Jesús, hermanos. Pero Jesús daba testimonio de Él. ¿Por qué daba testimonio de Él? Porque Él es Dios. Y porque en Él no hay ninguna tacha. En Él no hay ningún error. En Él no hay ningún pecado. Él daba testimonio de Él. Y Él podía dar testimonio de Él. O sea, Él podía decir todo lo que se escribió de Él podía testificarlo libremente, porque no había ningún pecado en Él. Por eso Él daba testimonio. Imagínense que Jesús hubiera llegado y le hubieran dado el libro de Isaías y hubiera empezado a leer, pero que antes de eso hubiera tenido por ahí un error el Señor Jesús. Esto es una imaginación. Imagínense, y que hubiera estado leyendo ahí y hubiera dicho, vine a libertar a los cautivos, pero me acobardé en el último momento. ¿Verdad que no? Eso es para nosotros, los humanos, pecadores, imperfectos. Jesús podía dar testimonio de Él. Jesús, se cumplieron las escrituras en Él. Todas las profecías se cumplieron y unas están por cumplirse. ¿Cuál es la que falta? Cuando Él venga en su gloria, por su iglesia donde todo ojo lo verá. Esa nos falta porque se cumpla, ¿no? Y que vamos a reinar con Él por 1000 años y después por la eternidad. Faltan que se cumplan esas profecías. Amén. Pero todas las que estaban en ese momento, de la forma que Él iba a venir, cómo iban a ser, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a morir, todas esas, hermanos, se cumplieron. Y Él dio testimonio de ellas y nos dejó su testimonio. Entonces, Él podía dar testimonio de Él. Entonces, miren, hermanos, nosotros nos seguimos enfrentando a estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente no mira lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La gente sigue viendo al pecador. No mira al pecador arrepentido. Ay, es el hijo del mecánico. Ay, es el hijo de fulanito de tal. Ah, no, mira, allá está su hermano, si su hermano anda perdido. No, que es el hijo del tamalero. No, pues es la hija de la costurera. A la gente se le dificulta ver lo de Dios en nuestras vidas, porque la vista no te deja ver, pues, lo natural. Y lo espiritual no lo puede discernir la carne. Lo que es del espíritu se discierne por el espíritu. Y la carne discierne por la carne.
Entonces, van a decir, allá va el hijo de Juanita, pero es un siervo de Dios que anda predicando la palabra. Entonces, eso fue lo que pasó con Jesús, pues Jesús hacía maravillas, milagros, hacía prodigios, tantas cosas, y decían, es José el hijo del carpintero, es el hijo de María, mira, es hermano de Jacobo, es hermano de Simón, ahí están sus hermanas, pero no lo miraban como el Dios vivo, amén. Le dio ataque de risa. Son los nervios. Entonces la gente no miraba, hermano, sigue viendo al pecador. Y le cuesta creer que una persona cambie a la gente. Si a Jesús mismo lo miraron así, ¿qué nos podemos esperar nosotros, hermanos? ¿Sí? Mira, hermanos, aquí Jesús daba testimonio de él. Por eso el testimonio es muy importante. ¿Qué testimonio estamos dando? Obviamente, el testimonio de una persona común, un ser humano, no tiene poder. Pero el testimonio de Jesús en nuestras vidas tiene mucho poder. Entonces la gente dice, voy a dar mi testimonio. Mi testimonio no tiene poder. Voy a dar el testimonio de Jesús en mi vida. Ese es el que tiene el poder. Entonces a veces la gente quiere oír testimonios de vida. Un testimonio de vida es diferente al testimonio de Jesús en nuestras vidas. Porque una persona puede haber salido de una situación de salud grave, en alguna situación difícil de cualquier índole, pero no tiene a Jesús en su corazón. Entonces es un simple testimonio de vida, que tal vez impacte a alguien que te conoció, pero cuando el poder de Dios que ha sido depositado en nosotros transforma nuestra vida y damos el testimonio de Jesús en nuestras vidas, ese sí trae un impacto a las personas y ese sí puede hacer algo en una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque un testimonio de vida alguien lo puede agarrar como ejemplo y querer ser como esa persona. Pero nuestro máximo ejemplo a seguir es Jesucristo. Por eso hay muchos ídolos. Es que yo quiero ser como esa mujer. Mira, me voy a levantar y voy a ir al gimnasio y voy a moldear mi cuerpo porque yo quiero tener el cuerpo de esa mujer. Y sí, vas y te haces muchos aeróbics y todas esas cosas, pilates, que es lo que anda ahorita, y haces ejercicio y sí, o vamos con Karen que nos quite las lonjitas ahí en el spa y vamos a quedar delgaditas. ¿O no? Pero este cuerpo no va a trascender al cielo. Pero se me olvida lo de adentro. Entonces esa persona, sí, la viste haciendo ejercicio, estaba muy gordita, luego adelgazó, te impacta, pero no te va a salvar. No te va a dar la salvación. Entonces yo necesito algo que salve mi vida. Yo necesito el testimonio de Jesús y vivir el testimonio de Jesús, aplicarlo a mi vida para poder yo ser salvo. Yo necesito las palabras del Señor en mi vida para poder ser salvos. Entonces, mire, Jesús daba testimonio de él, ¿sí? ¿Quién va a dar testimonio de mí, de que yo soy un hijo de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, yo no puedo ir y dar un testimonio. Puedo dar un testimonio de vida como algo como los ahorita que hay muchos coach, ¿no? Hay muchas personas que en superación personal, que para que salgan de adicciones, hay muchas clínicas para adictos, alcoholismo, drogadicción, desórdenes mentales, muchas cosas. Y esos testimonios sirven de autoayuda a la gente.
Pero para que mi vida sea transformada, tiene que empezar desde el espíritu, desde adentro. Y el que va a dar testimonio de que soy un hijo de Dios a mi espíritu es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios te va a hacer sentir a ti cuando tú estás haciendo lo bueno, pero también te va a redarguir a ti cuando tú estés haciendo lo malo, que yo estoy haciendo lo malo. Entonces, ¿quién es el que llega al ser, a la concupiscencia? Es el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy viviendo en un pecado, hermano, yo necesito al Espíritu Santo para que me lo haga ver. Porque mi vida no va a ser movida por el mundo para decirme, oye, el mundo te dice que estás mal. No, el mundo todo lo tuerce. Y el mundo te va a decir, eres libre, puedes hacer lo que quieras, te puedes vestir como quieras, puedes hacer lo que te dé tu gana, puedes destruir tu vida, tu cuerpo, y al mundo no le interesa. Porque la Biblia lo dice en el libro de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿quién te hace creer a ti que la amistad con el mundo es una amistad con Dios? No, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos del mundo, hermanos, porque entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces el mundo te va a pedir, el mundo da testimonios del mundo, pero todos van en contra de lo establecido en la palabra de Dios. El sistema está autorizando tantas cosas, el gobierno está autorizando tantas cosas que van en contra de lo divino, en contra de lo de Dios. ¿Saben por qué? Para que voten por ellos. Ay, este es un buen gobierno, mira, ellos sí permiten, ellos sí son libres. Mentiras del diablo. Porque en el mundo hay esclavitud, no hay libertad. El mundo no te ofrece nada bueno. El mundo te ofrece la muerte. Es toda una ilusión. Si no, léanlo en el libro de Eclesiastés. Todo lo que hay en el mundo, lo que se hace debajo del cielo, aquí debajo del sol, es una ilusión y aflicción de espíritu. Entonces, ¿yo cómo voy a dar testimonio? Cuando yo haga lo correcto delante de Dios, cuando yo obedezca los mandamientos de Dios, entonces el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. Yo no necesito ir a dar testimonio y hablar y decir, es que yo soy cristiana. No, no necesitas decirlo. Tu comportamiento, mi comportamiento va a decir que soy hijo de Dios o soy un hijo del diablo. Que la Biblia lo dice. Así dice la Biblia. Que el padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Pero ¿quién es el verdadero? Es Jesús. Es Dios. En Él no hay mentira. En Él hay verdad. Entonces, si yo vivo en la verdad, y no digo de la verdad de que ay, sí es cierto que eso no, en la verdad su palabra, yo voy a ser un hijo de Dios. Pero si yo estoy haciendo lo contrario, hermanos, discúlpeme, es que mi padre es otro. Porque así dice la palabra. Tu padre Satanás les dijo, no, ustedes hacen lo que su padre, el diablo, les manda a hacer. Así les dijo Jesús a unos judíos. Eran judíos. Y habían creído algunas cosas en él y les dijo, tu padre Satanás, y luego lo querían matar por eso, pues. Y cuando tú le digas a alguien una verdad, te va a querer matar. Porque eso es lo que hace el diablo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo dará testimonio de nosotros, de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo que recibimos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibimos en el corazón, Él va a dar testimonio. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? ¿Por qué es tan importante el testimonio? Porque miren, Jesús mismo daba testimonio de Él, porque Él, hermanos, es Dios. El testimonio es Él, hermano. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer versículos 10 al 12.
Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Miren, escucha esta palabra con mucha atención. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? En sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? La vida. Pero sí, yo confesé a Jesús, yo lo recibí, Él vive en mi corazón, pero yo tengo que vivir como hijo de Dios. Y el Hijo de Dios obedece los mandamientos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no basta con que recibas y confieses a Jesús, necesitamos vivir la vida de Jesús. Necesitamos ser transformados por Dios. Y ahí es cuando el Espíritu da testimonio de nosotros y van a decir, ay, mira, verdaderamente es un hijo de Dios, para que luego, como dijo Jesús, este es un verdadero israelita. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso en la Escritura? Uy, este es un verdadero cristiano, hace lo que dice la palabra. Por eso es tan importante el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Amén. ¿Vamos claros hasta ahí? Dios es el verdadero, en Él no hay mentira. Primera de Juan, ahí donde estamos, pero está igual en el capítulo 5, pero en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero. Y si estamos en Él, estamos en el verdadero. Amén. No podemos vivir en mentira. Él es santo, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Él es el santo, Él es el verdadero. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. San Juan, capítulo 8. Miren, porque les hablo del testimonio. Versículo 8, capítulo 8, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, les dijo Jesús. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aleluya. Señor. Dice una cita, no la tengo aquí anotada, pero dice que te alabe el extraño, no te alabes tú mismo. Nosotros, hermanos, sí podemos dar un testimonio, claro que lo podemos dar, testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero muchas veces, hermanos, cometemos tantos errores, tantas fallas, que a veces, hermanos, ese testimonio queda borrado por nuestras acciones, pues. O sea, pasó algo sobrenatural en nuestras vidas, pero luego, hermanos, se nos olvida y empezamos a vivir la vida otra vez mal. Y eso que Dios hizo, hermanos, desafortunadamente, la gente ya no lo ve. La gente va a ver lo malo que estás haciendo para estarte señalando con el dedo, para estarte criticando, para estarte juzgando, para clavarte en la cruz y crucificarte y bajarte cada vez que les dé la gana.
Por eso es tan importante permanecer en el testimonio de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio de Dios en nuestras vidas. Por ende, voy a cuidar mi vida y voy a dar un testimonio bueno a los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Miren aquí lo que dice. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo le hablaba a los corintios del testimonio que él les estaba dando. Imagínense a mi esposo, que es el pastor, la cabeza de este lugar. Si él no les da un buen testimonio a ustedes, si no da el testimonio de Jesús en su vida hacia ustedes, ¿qué van a aprender a ustedes? Que vean al pastor haciendo cosas que no debe de hacer. Pues se van a ir las ovejas juntamente con el pastor, ¿no? Pablo les decía a los de Corinto, es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. ¿Por qué, hermanos? Porque como humanos fallamos. Nosotros como personas humanas cometemos muchos errores, pero Dios no. Entonces, si yo hago lo que Jesús hizo y obedezco los mandamientos de Jesús, pues voy a dar un buen testimonio, pues. Yo voy a poder decir, miren, hermanos, Dios hizo esto en mi vida y yo lo voy a testificar a la gente. Pero hoy amanecí con mucha fe y otro día amanecí sin fe. No, pues otro día ya me cuesta creer. Entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo va a creer la gente? Hoy muevo una montaña de un lado al otro porque mi fe es muy grande. Pero otro día viene una prueba a mi vida y ya me hice chiquito, ya no puedo mover esa montaña. No, hermanos. El que hace todo es Dios. Cuando tú confías en Dios, Dios va a hacerlo todo. Miren, mis hermanos, mi hija tiene que ir a hacerse una cirugía por salud. Ya está echándole todas las ganas porque no tiene el dinero completo. Y me dice ayer, mami, me estoy desanimando. Me dice, ¿por qué? Porque están muy malas las ventas. Yo sentí un dolor en mi corazón. Y le dije, no te desanimes. Porque tu Dios y mi Dios, le dije, está en control. Y si Él quiere que te operes, Él va a proveer. Y si no, mija, no te preocupes. Y me dolió tener que decirle eso, ¿no? Porque yo tampoco tengo dinero. Y porque yo voy a ir con ella. Y porque ya compró los boletos. ¡Viva, aleluya! Y yo le dije, no te preocupes. ¿Qué le voy a decir? Ponerme a llorar. Ahorita estoy llorando porque me gana el sentimiento. Yo le dije, mi Dios no nos ha dejado nunca de su mano. No te preocupes. Y yo sé lo que dice su palabra, que Él es mi proveedor. Y anda ahorita, no está aquí, hermano, anda vendiendo tamales porque necesita completar el dinero. Y yo le dije, si no lo completas, es asunto de Dios. Tú estás en manos de Dios. Él sabe lo que va a hacer. Tiene los boletos de ida, ya los compró por fe. Y si no, pues nos venimos con el gordo, le dije yo, ni modo. Entonces es difícil, hermanos, porque yo le estoy dando un testimonio de poder que Dios me ha cumplido tantas cosas a mí. Y a estas alturas de mi vida yo no le puedo decir no. Porque Dios me ha sorprendido de una manera que ustedes no se lo imaginan. Lo va a compensar. Alguna cosa que yo deseo, el Señor me lo da. Y el día que mi esposo estaba testificando con los hermanos y les dijo, es que mi fe no es tan grande como la de mi esposa, que nomás con desear las cosas. Yo sé que todos tenemos una medida de fe, pero yo confío
en el autor y el consumador de la fe y en su testimonio. Pero es difícil, hermanos, como humanos es difícil, como padres es difícil, como siervo es difícil. Ustedes nos ven completos, enteros, parados, predicando, vamos y venimos, pero lo que nos sostiene es el testimonio de Jesús. Que Él murió en una cruz y que Él sufrió, hermanos, hasta lo último para darnos vida. ¿Cómo nosotros nos vamos a acobardar a estas alturas de nuestra vida? Pues? ¿Cómo? Si Él es el que nos da la fuerza para resistir todo. Y le digo, no te desanimes, no te desanimes. Todo está en manos de Dios. Y nuestra fe, le dije, va a ser probada como el fuego. ¿Por qué no están nuestros hermanos Felipe y Hilda, hermanos, aquí? Con el permiso de ellos les voy a decir, porque Felipe luchó durante 6 años por un despido injustificado. Le acaban de regresar su trabajo. No tienen dinero, se las han visto difíciles porque todo se les juntó. Y yo le dije a Hilda, aguantaron tiempos difíciles. Ahorita viene la bendición. Ciertamente ganaba más aquí en la obra, pero también tenía que estar lejos de su familia 1 año, lejos de su familia. Y le dije, si Dios provee, el lunes vamos a ir para allá, le dije. Estamos esperando por fe. Ir hasta La Paz, a llevarle la palabra a nuestra hermana Corazón, a Flora, a Rosamalia. Si Dios provee, le dije, vamos a ir. Por eso ellos no han venido estos días, porque apenas cobró su primer quincena a mi hermano y toda la pagó en todas las deudas que acumuló este tiempo. Somos probados, hermanos. Pero hay un testimonio que me dice a mí que Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Hay un testimonio que me dice a mí que Jesús es el dueño del oro y de la plata. Amén. Hay un testimonio que me dice a mí que, como dijo el rey David, joven fui envejecido y nunca he visto a mi descendencia que mendigue pan. Amén. Nunca. Ese testimonio es el que a mí me sostiene, hermanos, y es el que te tiene que sostener a ti. Así es, porque mi testimonio de vida es un testimonio cobarde. Un testimonio que si no tengo en el momento, voy a ir a buscar, a pedir prestado, a entrecalarme donde sea para conseguir el dinero. Pero tengo un testimonio de poder, de un Dios que dio su vida por nosotros, y ese es el testimonio que yo tengo que aplicar a mi vida. Exactamente, es mi Dios el que lo va a hacer, y si no es de Dios, como dice la palabra, aunque aumentes un codo a tu estatura, no vas a poderlo hacer porque es como Dios manda. Y yo le dije al Señor, si es tu voluntad, Señor, que se haga. Si no es, también, Padre. Y no nos podemos aferrar cuando no es así. Dios es bueno, Dios es fiel. Hermanos, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Mis palabras no tienen vida, pero la palabra del Señor en mí, que sale de mi boca, sí tienen vida. Las palabras del Señor. Entonces yo tengo que testificar la palabra de Dios. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y ese testimonio es el que va a impactar. Ese es el testimonio que va a impactar. Y hay demasiada incredulidad, hermanos, en el mundo. La incredulidad está haciendo que la gente no se acerque a Jesús. No ven a Jesús, ven al hombre, ven a la mujer imperfecto, que comete tantos errores. Y dicen, pero si era el más pecador, si era el más sinvergüenza. Y la gente no mira lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. La gente te sigue señalando y te sigue señalando, hermanos. Si señalaron al Señor, miren, hermanos, hay demasiada incredulidad en el mundo con relación a la fe. Las hermanas, la gente del mundo cree en cualquier cosa, pero le cuesta creer en Dios. La gente cree en cualquier cosa, hermano,
Ahorita se creen animales. Ahí andan vestidos como animales. Si supieran y conocieran lo que sufrió Nabucodonosor, no lo estarían diciendo aquí. Es que el primer estaría, no señor. Nabucodonosor no se convirtió en animal porque lo quiso, no. Fue porque Dios lo humilló, porque él nunca había reconocido que lo que tenía era por misericordia de Dios. Y la gente de ahorita lo hace por voluntad propia. Yo quiero ser un perro, yo quiero ser un caballo, yo quiero ser un gato. Miren pues, nada más. Exactamente. Pero que Dios te convierta en un animal es algo bien tremendo. Y la gente no sabe lo que está haciendo. Y creen en cualquier cosa, pero dudan de Dios. Está tan torcido el mundo, hermanos. Gracias a Dios que nosotros no pertenecemos al mundo. Que estamos aquí de pasada nada más, hermanos. No más por un tiempo. Pero yo necesito limpiarme en este mundo y para poder llegar limpio a la presencia de Dios. Yo necesito, hermanos, quitarme todo lo del mundo. Toda la porquería que el mundo viene y se apega. Nosotros necesitamos limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad, para poder llegar a estar con el Señor. Y miren, hermanos, esas corrientes del mundo arrastran a la gente a los abismos. El mismo Job lo decía. Vamos al libro de Job, hermanos, en el capítulo 37, en el versículo 20. Dice, capítulo 37 de Job. Vamos a leer desde el 19, hermanos. Dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Hermanos, la gente todo lo razona, todo lo cuestiona, y eso te lleva a caer en un abismo. Un abismo es algo que no tiene fondo, es algo que no es bueno. Nosotros tenemos una base. Nuestra base es la palabra de Dios. Nuestro fundamento es Cristo. Cristo es el verbo es la palabra. Eso es nuestra base. Pero al mundo no lo sostiene nada, hermanos. La gente queda abismada porque han buscado y buscado y buscado la manera de descubrir cómo fue creado el mundo y no lo han podido hacer porque están en un abismo que los lleva cada vez más y más profundo, buscándole la lógica a algo que no tiene lógica. Dios es el principio y es el fin. Amén, gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, podemos quedar abismados si nosotros empezamos a cuestionar las cosas de Dios, a razonar las cosas de Dios. La palabra de Dios se obedece y punto. Es palabra de Dios. Y Dios no te va a llevar a hacer cosas malas, al contrario. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios es para perfeccionarnos a nosotros, para hacer de nosotros hombres y mujeres perfectos. Porque es la manera de ser perfectos, es a través de la palabra, a través del testimonio de la ley, dice el Salmo 19:7, ¿sí, no? La ley de Jehová es perfecta. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que es fiel, que hace sabio al sencillo, porque Dios no va a dejar avergonzados a sus hijos, a aquellos que en Él confían. El testimonio es fiel. Si tú declaras la palabra de Dios, la palabra es fiel. Si yo declaro que soy una hija de Dios, tengo que vivir como una hija de Dios. Yo no voy a vivir como un gato, como un perro. No, hermanos, yo tengo que vivir como un hijo de Dios. Y el testimonio de Dios lo tengo que dar a los hombres, de que soy hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, te van a ver, te convertiste a Cristo, estás viviendo como Cristo, y van a decir, qué bien habla el hermano Marcos, qué bonito predica,
¿Pero qué no es el hijo de Mari, la que trabaja allá en el INEA? Se le va a ser imposible que un muchacho predique, que la gente no vea a Jesús. Qué bien ora Osiris. Pero que no, Osiris es hija de María Elena. Pero el que reconozca va a decir, Osiris es una hija de Dios. Marcos es un hijo de Dios. Y la gente se va a escandalizar. Y la gente se va a asombrar. Pero muchos no van a reconocer que eres un hijo de Dios. Eso mismo le pasó a Jesús. Muchos se asombraron, muchos se escandalizaron. Al grado de que al rato esos que anduvieron atrás de él lo crucificaron. ¿Y nosotros seremos la excepción? No. Nosotros vamos a ser como Jesús. Nuestro camino es un camino de muerte. Pero no nos bajemos de la cruz, porque esa cruz nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Que sea el testimonio de Jesús dando testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y un día, cuando tú estés testificando, vas a poder decir como dijo el apóstol Pablo, vengo aquí con ustedes con el testimonio de Jesús, hablando, no con mis palabras. No vengo a endulzarles el oído para quedar bien con ustedes, sino vengo hablando del testimonio de Jesús para edificar sus vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Voy a dejar este lugar.